Muchas gracias. Bueno, ya estamos con Luciana Lazo. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo andan? Estamos contentas porque estamos celebrando el cumpleaños de Mateo hoy, ¿verdad? Estamos celebrando la vida. Yo soy muy cumpleañera y celebrar la vida de mi hijo es como... Divino. 13 añitos que soy mamá. 13 añitos. Por primera vez, así que feliz cumple, Mateo. Cuando cumplen nuestros hijos, es el cumpleaños de nuestros hijos y de nosotras también. Exactamente. Porque exactamente. esa fecha es Yo la más importante. Lo celebro porque aparte es lo mejor que hago en la vida todos los días, Mateo y Emilia, así que feliz de la vida. 13 añitos. Divino, le mandamos Ser un abrazo mamá. grande. Y ahora, a propósito de lo que charlábamos semana pasada, que charlamos juntas. De los blogs, ¿te acordás? Empezar a tocar algunos temas como para ir también ayudando a la gente a no tener que recurrir a ese tipo de información no científica, no profesional, que lleva a desórdenes de alimentación, incurrir en errores, hacer dietas exageradas que no es necesario. Habíamos dicho que uno de los elementos importantísimos era partir de un diagnóstico certero. Para eso hay algunos indicadores que nos pueden orientar, y digo indicadores que nos pueden orientar para tener claro que todo lo que son cifras, valores de peso, altura, circunferencia de cintura, que ahora también lo vamos a charlar, relativo a tablas de peso ideal, son valores que orientan, no son como... Claro, determinantes absolutos, y esto es así, y entonces ustedes, si caen en el índice de masa corporal 18, es un buen peso para la altura, pero si caen en 24, también es un buen peso para la altura. Sin embargo, alguien que estaba en 18 y pasó a 24 va a decir, no, pero yo tengo sobrepeso. ¿Por qué? Porque hubo una variación de altura. De ahí que queremos usar estos elementos como orientativos, por decirlo así, pero teniendo bien claro que son valores de referencia. Son valores de referencia y que el diagnóstico nutricional debe hacerlo un profesional. Adelante. ¿Está? Entonces, si medimos los más bajitos, entre aproximadamente unos 50, entre 40, mirá lo que es el rango aparte, entre 43 y 58 kilos. Pero no es demasiado extenso. Claro, ¿por qué? Porque el término peso, el que te da la balanza, es muy relativo a tu altura, a tu composición ósea, a tu estructura. Muscular también. Exactamente. De hecho, los nutricionistas, por eso quiero traer más indicadores a esto, que es la medida de referencia de la cintura. Una medida de referencia de más de 80 en las mujeres y más de 100 en los hombres, centímetros, nos da la pauta que hay una situación de sobrepeso que hay que atender. ¿Pero dónde ya. me dice exactamente? Por arriba del ombligo. Ah, ahí está, la altura del ombligo, digamos. Cuando ustedes hacen una consulta profesional, a raíz también de la columna del otro día, hubo algunas preguntas y realmente a mí no me queda otra que recomendar que tengan contacto con un profesional en forma personal, aunque sea una vez. Sí. Entonces ustedes los pesan, los miden la circunferencia de cintura. A veces hay colegas que tienen la posibilidad de medir pliegues, los pliegues cutáneos nos dan también una idea de composición corporal, que es otra cosa importante. Cuando perdemos peso hay que estar seguros que lo perdemos a expensa de grasa y no de masa muscular, que lo que pasa cuando hacemos esas dietas locas, estrictas o incluso líquidos, la balanza nos dice que perdimos peso, pero la realidad es que la composición corporal lo que perdió básicamente es agua y en segunda instancia, y muy importante, es masa muscular. Entonces la pérdida de peso real debe ser hecha a expensas de grasa. Y eso lo podemos saber midiendo composición corporal. Excelente. Bien, después tenemos, si medimos un poquito más, también de 49 a 66, siempre hay que buscar los equilibrios, el medio, ¿no? Si nos vamos a unos 65, 50 a 68, yo mido eso, por ejemplo. Y si pesara 68 estaría súper pasada de peso para lo que es mi peso habitual. Claro, te iba a decir. ¿Sí? Entonces eso es otra cosa otro elemento de referencia importantísimo. ¿Cuál es tu peso habitual? Yo siempre pero además si es hombre o mujer también, ya eso sin duda, por eso el índice de masa corporal, que está bueno, que es una cuenta que ustedes pueden hacer, se calcula el peso sobre el cuadrado de la altura en centímetros. Ejemplo, yo mido 1,65, haces 165 por 165, ¿tá? Y dividís tu peso entre ese número. Y ahí te vas ubicando en lo que se llama índice de masa corporal. De 18 a 24 estamos en normopeso, de 25 a 29 estamos en sobrepeso y más de 30 es obesidad y hay que abordarlo de todas maneras. Ahora, volvemos al concepto que decíamos recién, porque como decimos, son súper grandes los rangos. ¿Qué pasa con la variación de peso en el tiempo? Eso es otro gran elemento. Si vos me decís, yo siento que tengo sobrepeso, ¿cuántos kilos más o menos calculás? Y 5. ¿En cuánto tiempo? En 3 semanas. Opa.
algo realmente importante tiene que haber pasado, hacia arriba o hacia abajo, no importa. El tiempo que hace que tú tenés ese sobrepeso o el tiempo en el que ocurrió esa variación de peso es muy determinante. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa, más difícil es corregir ese sobrepeso y es más llamativo aún. Es por eso que decimos, ok, ¿cuánto peso? 65. ¿Cuánto te gustaría pesar? 57. ¿Cuánto hace que no pesas 57? 20 años. Bueno, esa variación de peso de 12 kilos de más, te la llevaste en años. Entonces, ahí es cuando hay que hacer realmente un diagnóstico nutricional y decir, bueno, perfecto, ¿cuál es el peso correcto para la altura? Tanto. ¿Cuál es el peso deseado, el que yo quisiera tener? En el cual yo me veo bien, me siento bien, claro, me siento y cómoda. me puedo mantener, porque ese es otro gran tema, y yo le llamo, no existen las tablas, pero yo le llamo el peso posible, que a veces no coincide con el deseado. El posible es en el cual una persona llega y puede vivir una vida normal, cuidándose, controlándose, teniendo en cuenta que si tuviste sobrepeso tenés la predisposición para siempre, sin hacer unos malabarismos increíbles o sin vivir semanas a líquidos, semanas a dieta, semanas comiendo cualquier cosa. Entonces, esa es otra variable para mí muy importante, ¿tá? El peso posible. ¿Cuánto es tu peso habitual? Que es cuánto variaste. ¿Cuál es el peso ideal según la tabla, según la altura, composición corporal? Y cuál es el peso que vos tenías, ¿sí? Y cuál es el peso que vos querrías tener. Para evaluar entre todo, hablamos como de por lo menos 4 pesos, con la misma altura para la misma persona. Ahora, ¿cómo hay personas que también, eso es tan relativo a cada uno, ¿no? Que varían mucho su peso en un año, ¿no? Esas personas que también vemos que están, pobres, siempre sometidas a tener que hacer dieta. En definitiva, vos las ves, te las cruzás y siempre están a dieta. Ahí es cuando yo me cuestiono si esas personas están realmente buscando su peso posible, por un lado. Por otro lado, puede tratarse de alguien que, cuando tenemos sobrepeso y obesidad, es una situación compleja, es crónica y es difícil de revertir. Si no, no habría 54% de personas en nuestro país con temas de peso. Claramente, si fuera fácil, no tendríamos esa situación poblacional. Por lo tanto, esas personas que dietan todo el tiempo tienen alto riesgo de que su metabolismo no responda de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Llegan en el acumulado a determinada edad, donde obviamente hacer cambios básicos de calidad, de cantidad y de frecuencia no funciona. Entonces, ¿qué recurren? A esas estrategias de solo líquidos, de solo proteínas, de dietas muy, muy bajitas calorías, castigando todavía más el metabolismo. Lo que pasa que es cierto, hay veces que son las únicas estrategias que funcionan para destrancar y después hay que buscar la manera de vivir con eso, porque nadie puede vivir a estrategia. Por eso me preguntás, ¿qué opinas del detox? Opino que es una estrategia para hacer 20 días, opino que igualmente el cuerpo no se limpia, esa es mi opinión profesional, pero que si querés hacerlo lo puedes sostener durante un tiempo, no es una forma de vivir. Bueno, es para 20 días, el detox famoso que conocemos justamente todos. Tiene un plazo. Por eso mismo puse como el ejemplo extremo de algo que es para 20 días. Pero después, el dietar todo el tiempo realmente deteriora tu metabolismo y tu respuesta. Y tu humor, que es un tema que quiero abordar un día contigo, porque hay llegó un impacto tan brutal en cómo nos alimentamos y el humor que tenemos. Absolutamente. Seguimos igual. Ese es un tema que lo abordaremos en otra que hasta acá estamos, columna. este era el último. Lo que yo quería mostrarles es, a medida que va aumentando la altura, obviamente que los rangos de peso van aumentando. Pero esas variedades entre el peso piso y el peso techo son enormes. Por lo tanto, ustedes tienen que encontrar un peso saludable, un peso posible en el cual se puedan ver bien, sentir bien, estar felices y cómodos con su ropa y tener una relación sana con la comida. Tengo una pregunta curiosa. Igual con el paso de los años, ¿vamos a ir siempre sumando algún kilo más? Hay una realidad, hay dos cosas que pasan con el paso de los años. Cambia la distribución de grasa corporal y tendemos, especialmente las mujeres, a que se deposite alrededor de lo que es abdomen por un tema de cambio hormonal. El metabolismo baja su intensidad, o sea, no procesamos los nutrientes de la misma manera o con la misma velocidad o eficiencia y por lo tanto, si seguimos comiendo lo mismo y gastando lo mismo, vamos ganando peso. Y lo que nos empieza a pasar también, que quizás por otras responsabilidades, ocupaciones, etcétera, no le prestamos tanto tiempo y se entran a sumar los kilos de más. Para que vos te hagas una idea, 4 kilos más o menos es un talle de ropa. Entonces, si cuando vos pasás del invierno al verano, la ropa del verano pasado no te quedaba, hay algo ahí que hay que revisar para corregir. Bien, perfecto. Es eso lo que nos va pasando con la evolución, con la edad. Sí. ¿Y es más complejo? Sí, claro. Gente que dice, sí, yo a los 20 hacía 2 días de dieta bajas calorías y corregía la situación. Sí, claro.
Claro, No porque digo tu por eso de las metabolismo estaba expectativas noble. que vos decías recién del peso, viste, que a veces, bueno, el deseado, claro, uno dice, no, pero yo quiero tener el peso que tenía hace 10 años, cuando tenía 30, cuando tenía, bueno. Por eso mismo creo que es bien importante que este diagnóstico, este punto de partida y el acordar cuál es ese deseado, cuál es ese posible y ese saludable no solo para el cuerpo, para el alma, el estado de ánimo y el humor, que Totalmente. es un tema que vamos a hablar otro día contigo, esté orientado por un profesional. Perfecto. Claro, no improvisar en esto porque está la salud en juego. Exactamente. Mucho más allá de la estética, y de repente algo que vos crees que es así no va con el resto de tus indicadores. Vieron que hoy hablamos y la pasás mal y quizás al santo botón. No, lo que porque pasa es que estás se haciendo acumulan... un sacrificio que después tampoco vas a obtener el resultado que pretendes. Te digo más, se acumulan esas frustraciones y te lleva a un cansancio y a un desgano y a una desmotivación que después no te permite encarar ningún ajuste más. Perfecto. Bueno, Luciana, muy nada claro. Deseable. No sé, acá los muchachos, yo después acá tenemos todas las alturas habidas y por haber. Si así quieren que hacer... vamos a ver si estuvieron viendo si están dentro de los parámetros. 105 y estás es mucho más alto de lo que está dentro de tu altura. Bueno, asesoralo a Dardo. Dardo necesita que lo asesoren. La altura es una variable que no estaríamos pudiendo modificar después de cierta edad. La verdad que no vamos a seguir creciendo. Eso es lo único que me da pena. Es cierto, bueno, para señores, vamos con que la tengan cocina. una semana divina. Muchas gracias.